Mies Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace una semana más o menos, un poquito más de una semana, en el Evangelio nos encontramos con una de esas explicaciones o de esas historias que inventaba Jesús, que al principio puede llamarnos la atención porque parece que Jesús estuviera poniendo de ejemplo a alguien que no es para nada ejemplar. La semana pasada era esa historia, esa parábola que inventó Jesús mismo, de ese mal administrador, ese administrador ladrón, deshonesto, al que el dueño de las cosas, el que era el dueño y que le encargaba la administración, le dijo: oye, basta, supe que me estás defraudando, que me estás robando, se acabó. Dame cuenta de la administración, esto se acabó. Y entonces, cuenta Jesús, el que era mal administrador, el que era deshonesto, bueno, pasa como con las virtudes y los vicios, que uno tiene inercia. Y entonces se nota que era deshonesto y entonces, claro, no solo lo era, sino que lo sigue siendo. Y entonces, antes de dejar la administración de esos bienes, le roba nuevamente más al dueño de todas las cosas. Y entonces llama a uno y le dice: ¿cuánto trigo le debes a mí? Tanto. Bueno, baja, y anota otra cosa. Y después llama: oye, tú, que le debes aceite, ¿cuánto le debes? Tanto. Bueno, mira, aquí está el recibo, anota menos. Y entonces Jesús nos está contando esa historia para que nos animemos a ser deshonestos o para robar, evidentemente. No, Jesús de hecho lo dice: mira, aprendan de este administrador deshonesto, hace el énfasis, es deshonesto, pero aprendan de él a ser astutos, con pillería, a pensar, a moverse, a tener diligencia. Aprendan de él esto. Bueno, esta semana, otra de estas historias también inventada, contada por Jesús, que el personaje central de la historia no es para nada ejemplar. Pero Jesús inventa esta historia y la cuenta, es súper clara, súper fácil de retener también. Y Jesús no se está fijando en que uno sea un egoísta al final o un egocéntrico, sino que en cómo el insistir y el insistir y el insistir logra. Jesús va a esto. De hecho empieza así San Lucas, dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. San Lucas marca el contexto, el objetivo, lo que ahora que estamos rezando también tú, Jesús, quizás quieres que yo capte. Esto, que orar siempre es necesario, orar siempre sin desfallecer, y para eso hay que poner empeño. Bueno, entonces Jesús recoge San Lucas, nos cuenta esta historia. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Y si uno se imagina un juez así, uno dice: bueno, y entonces, ¿qué le importaba al juez? ¿En función de qué aplicaba las leyes? Porque claro, si no le importa lo que Dios haya dicho o Dios haya marcado como el camino bueno, ni le importa también lo que puedan pensar las demás personas, los gobernadores, otras personas. Si hay un juez así, que no le importa nada lo que diga Dios, lo que digan los hombres, y uno dice: bueno, ¿y este juez qué justicia hacía? ¿O en función de qué tomaba las decisiones? Pero bueno, dice Jesús esto y dice: en aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Es decir, si este hombre no le hacía caso ni a Dios ni a las demás personas, por poderosas que fueran, ¿qué le iba a hacer caso a una viuda? En aquel tiempo totalmente desprovista de influencia o muy frágil en el entramado social. Si no le hacía caso ni a Dios ni a los hombres poderosos, ¿qué le iba a hacer caso a una viuda? Y cuenta Jesús, es una historia que inventa Jesús. Dice: por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, este juez injusto, fresco, dice:
Después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Aquí está, en función de qué funciona este juez. De su propio egoísmo, de su comodidad, de su conveniencia. No le importa lo que a ti, Señor, te pueda importar. No le importa ni siquiera lo que pasará en la vida eterna. No le importa. No le importa tampoco lo que puedan pensar otras personas o incluso lo que otras personas puedan llegar a hacer. No, este tipo funciona en verdad absolutamente centrado en sí mismo, centrado en su ego, egocéntrico. Su comodidad, sus ganas, su conveniencia. Individualista total. Claro, y en ese análisis, efectivamente, si esta mujer es insistente, claro, si es insistente, aunque parece que no puede nada, la viuda, en verdad con su insistencia lo puede todo. Puede lo que no pueden, entre comillas, ni Dios ni los hombres poderosos. O sea, puede molestarlo, puede serle incómodo. Y entonces le hace caso a esta viuda. Esta es la historia que nos cuenta Jesús. Y luego el Señor, que no está alabando el ser un mal juez o ser un tipo que no le importa nada a nadie, sino que Jesús lo que está mostrando es, fíjense cómo esta mujer, con su insistencia, parece que no puede nada y lo consigue. La insistencia. Pedir, 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 con insistencia. Y cuenta San Lucas, y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto. ¿Te acuerdas que la semana pasada el Señor decía el administrador deshonesto? El Señor marca el problema. Evidentemente. Aquí también el Señor dice, Él califica a este juez de injusto. Fijaos en lo que dice el juez injusto. Y ahí dice a continuación Jesús: entonces Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. No, Jesús dice, si una mujer que insiste ante un tipo que es un injusto, que debiera ser súper justo porque su trabajo especialmente es ser juez, conocer y hacer valer la justicia. Es decir, es esto típico de en casa de herrero, cuchillo de palo, digamos, esto es así. O sea, en casa de alguien que es, por decirlo así, el rey del hierro o de los fierros, como decimos en Chile. A los españoles les hace gracia esto de hierro, fierro. Bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, aquí es lo mismo. En el corazón del juez, una injusticia, pero impresionante. Y el Señor dice, bueno, si hasta este juez injusto hace caso ante la insistencia, ¿cuánto más Dios, que es infinitamente justo y cariñoso y paternal? Por eso Jesús nos está animando. Hay otras escenas, otros momentos del Evangelio también cuando Jesús, ¿verdad?, nos dice, pidan y se les dará, llamen y se abrirá, busquen y encontrarán. El Señor nos lo dijo de 1000 maneras. Nos enseñó a rezar el Padre Nuestro y a pedir al Señor con confianza. También a darle gracias, a darle gloria, a alabarlo. Por supuesto que sí, está toda la tradición de los salmos, pero eso no vamos a limitar nuestra oración solo a pedir, ¿de acuerdo? Pero el Señor nos dijo, pidan, pidan, pidan. Hace no mucho salía también ese Evangelio, eso de la cosecha es abundante y los trabajadores del campo son pocos. Pidan al dueño del campo que envíe trabajadores para su campo, para su mies, para su trabajo, para su labor apostólica. Pidan, pidan. Por eso nosotros pedimos, ¿verdad?, con insistencia, Señor, te pido vocaciones para el sacerdocio, para mucha gente, vocaciones numerosas, de hombres normalísimos, porque, sí, de Marte no van a venir. No, hijos de Adán y Eva, pero normalísimos, pero Señor, que estén llenos de ti. Llénalos tú con tu gracia. Y pedimos al Señor, claro, sacerdote. Pedimos vocaciones para el sacerdocio. Damos gracias al Señor. Quizás tú cuando haces la oración con estos 10 minutos con Jesús, es bueno que le demos gracias al Señor por tener la predicación, por tener sacerdotes que nos ayudan en nuestro camino hacia el cielo. Bueno, recemos por cada uno de los sacerdotes de 10 minutos con Jesús, por todos los sacerdotes del mundo, pero pidamos más. Bueno, el Señor nos dice, pidan. Y pidan porque están pidiendo un Padre bueno, cariñoso, que escucha. Y aquí el Señor dice esto, que les digo que les hará justicia sin tardar.
El Señor escucha siempre. Siempre es siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.